Primer carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a estar leyendo versículos 24 y 25. 24 y 25 los versículos. ¿Se encontraron? Dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Verso 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Voy a empezar a citarles algunas frases de las miles que hay alrededor del mundo por diferentes tipos de personas. Estas frases que yo son muy cortitas las frases. Estas frases son de expresidentes, son de deportistas de élite, de artistas de Hollywood, son de filósofos, de ateos, de agnósticos, de todo tipo de extractos sociales. Y tienen algo en común, todos ellos. Vamos a escuchar estas frases y luego vamos a pasar a lo que Dios tiene para decirnos, para enseñarnos con respecto a esto. La primera dice, solo quien se arriesgó a ir demasiado lejos pudo averiguar hasta dónde se puede llegar antes de irse. La siguiente, la seguridad es sobre todo una superstición. La vida es una aventura audaz o no es nada, que se acaba de golpe. La siguiente, haz cada día una cosa que te asuste. Todo lo que quieres está al otro lado del miedo. Siempre fallarás el 100% de los tiros que no hagas. Si no lo intentas, nunca lo sabrás, ya que en un momento dejarás de existir. La siguiente, un barco en el puerto es seguro, pero los barcos no se construyen para eso. Vive esta corta vida. Siguiente. Atreverse es perder el equilibrio momentáneamente. No atreverse es perderse a uno mismo. Morir antes de morir. Siguiente. Sé valiente, arriésgate. Nada puede sustituir la experiencia antes de morir. Otra. Quien no tiene el valor suficiente para asumir riesgos no logrará nada en la vida, que tan rápido se nos va. Siguiente. Tu tiempo es limitado, no lo malgastes viviendo la vida de otra persona. Siguiente. La tragedia de la vida es que nos hacemos viejos demasiado pronto y sabios demasiado tarde. Siguiente. El tiempo es lo que más queremos, pero lo que peor utilizamos. Siguiente. El postergar las cosas es el ladrón del tiempo y de la vida. Siguiente, esta es una persona que vivió más de 90 años, ya estaba muriendo, fueron sus últimas palabras, una persona muy conocida, muy famosa, y estas fue sus últimas palabras antes de partir a la eternidad. Él estaba muriendo y dijo, ¿cómo se hizo tan tarde, tan pronto? Y eso que había vivido más de 90 años. Siguiente, el tiempo que disfrutas perdiendo no es tiempo perdido. Siguiente, el problema es que crees que tienes tiempo cuando no lo hay. Siguiente, no esperes nunca, no esperes, punto. Nunca será el momento adecuado ya que no hay tiempo. Otra más, el tiempo perdido nunca se vuelve a encontrar. Otra, no se puede reciclar el tiempo perdido. Un día mal vivido es un día perdido. Y la última, por hoy. Al llegar al final, nos lamentaremos de las oportunidades que no aprovechamos. Qué injusto es el tiempo con la vida. Y se me viene otra más de las miles de estas frases que hay hablando del tiempo, lo corto que es, lo rápido que se nos pasa la vida. Y hay una que un grupo argentino tiene esa frase en una de sus canciones, que es esa frase se le atribuyen a aquel actor famoso Mario Zapac, un cómico argentino.
Mario Zapag estaba a punto de morir y dijo, la muerte está tan segura de ganar que te da toda la vida de ventaja. Y esa frase la acuñó un grupo argentino en una de sus canciones. Ahora, ¿qué tienen en común todas estas personas? Que son conscientes que la vida del ser humano se va volando, que la vida es una sola, que las oportunidades vienen, van, pero que el tiempo sigue pasando y se nos va como el agua entre los dedos, que la vida es muy corta, por más que vivamos 70, 80, 90, pasemos los 100 años, la vida es demasiado corta. Ya el sabio Salomón, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 11, mire la declaración que él hace ahí. Porque el hombre es consciente que su vida es muy corta, que su vida es muy efímera. Dice Eclesiastés en el capítulo 3, versículo 11, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, hablando de Dios, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. El hombre sabe en lo más profundo de su corazón que tiene un sentido de eternidad, un sentido de trascendencia, pero vive también con esta carga, este peso de que la vida se le va, que la vida es muy corta, que el tiempo no perdona, que ayer teníamos 18, 20 años y hoy ya tenemos los achaques de los años que se nos han venido encima. Y parece que no hemos vivido nada, y parece que cada vez el tiempo es menos, y que la vida se va más rápido. Dice, ya ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Vieron que todos de todos los extractos sociales, de todas las creencias ateos, agnósticos, lo que fuere, tienen ese mismo sentimiento. Que la vida se va muy pronto, que la vida es muy frágil, que la vida es un suspiro. Y sigue diciendo ahí en el versículo 11, dice que ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hermano, Dios claramente nos habla de lo frágil y transitoria que es la vida en este mundo. Eso es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo en el verso 24. Toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre, es decir, todo el esplendor de la vida del hombre es como la flor de la hierba. ¿Qué pasa con esto? La hierba dice que la hierba se seca y la flor se cae. En realidad, Pedro está citando un texto acá de Isaías capítulo 40, versículo 8, para referirse justamente a la fragilidad de la vida del ser humano. Una flor está un día en todo su esplendor, en toda su belleza, pero usted va al otro día y esa flor que ayer fue hermosa, que tenía un perfume despampanante, que tenía un brillo, una suavidad en sus pétalos, ya al otro día está demacrada y cuando quiere acordar en la tarde ya no existe más, quedó el tallo. ¿Cómo nos gustaría que esas flores que florecen en nuestro jardín pudieran estar todos los días iguales, que pasara el tiempo y la flor estuviera siempre hermosa? Por eso aprovechamos cuando están en su máximo esplendor de sacar una foto, de cortarlas y ponerlas en un florero, pero así todo, la flor se degrada de un momento para otro muy rápido. Y miren la metáfora que usan los escritores sagrados para referirse a la vida del ser humano. Somos como esa flor. Nos gustaría estar siempre vigorosos, siempre sanos, pero sin embargo la realidad es otra, hermano. Nosotros tenemos que vivir a la luz de la realidad. Nuestra vida es frágil, nuestra vida es perecedera, nuestra vida es transitoria. El hombre transita por el camino de la vida con un paso muy seguro, según él, creyendo que la situación que lo rodea es eterna, especialmente si goza de tres cosas fundamentales, que es la salud, la familia y un pasar económico a través de su trabajo. El hombre, si tiene esto, está feliz de la vida. No piensa en que tiene que afrontar ciertas situaciones a través del tiempo. Él, teniendo esto, hace de cuenta que tiene todo. Cuando nada falta, parece que no tiene tiempo para mirar hacia arriba, para buscar el rostro de Dios, la dirección del Señor, la opinión, el consejo de Dios. Incluso el ser humano se permite la libertad de hacer planes para el futuro sin considerar absolutamente lo que Dios dice, la voluntad de Dios, el consejo de Dios. Sin embargo, el único eterno, el único que no cambia, el único que no perece es Dios. Y tenemos que escuchar a Dios, y tenemos que aprender de Dios, y tenemos que aprender de las advertencias que Dios nos ha puesto en este camino.
Recuerdan que yo les decía el domingo pasado, son carteles que Dios nos pone son para que nosotros los leamos y podamos conducirnos de una manera coherente según su voluntad. Miren lo que dice Santiago, escribiéndole a creyentes, porque a veces a los creyentes se nos olvidan estas cosas, que nuestra vida es frágil, que estamos de pasada, que somos peregrinos y extranjeros sobre esta tierra. Dice ahí en el capítulo 4, versículo 13 al 14, vamos ahora a lo que decís. Es decir, están planeando, están pensando, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. No sabéis lo que será mañana. Y luego Santiago dice, porque ¿qué es vuestra vida? Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, es como esa bruma matinal, que se aparece por un poco de tiempo y luego, como por arte de magia, se va, se desvanece. El lugar del cual debería de decir, si el Señor quiere, si es la voluntad de Dios, si están los planes de Dios, viviremos y haremos esto o aquello. Y esto es muy común en el ser humano. No, lo malo no es planificar, lo malo es planificar dejando a Dios y su consejo en un segundo plano. Eso es lo terrible. Y eso está en el pensamiento de mucha gente y aún en las iglesias. Entonces tenemos que tener una conciencia renovada en cuanto a lo que Dios nos dice de lo temporal de nuestra existencia sobre este plano terrenal. Pero el hombre en su jactancia, esa jactancia irracional, considera que Él es el Señor de su propia vida, que puede disponer del futuro como si le perteneciera a Él. Mire lo que Jeremías, estoy hablando de Jeremías, dice allí en el capítulo 20 de su libro, Jeremías capítulo 20, hablando de que el hombre se considera amo y señor de sus pasos, amo y señor de su vida. Miren lo que dice ahí en Jeremías capítulo 10, Jeremías capítulo 10, versículo 23, Jeremías 10, 23. Dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Es el Señor el que dirige todas las cosas, es el Señor el que sabe qué va a pasar mañana. Yo no sé qué va a pasar mañana. No sé cuántos de nosotros quizás estaremos el domingo que viene acá, nadie lo sabe a eso. Entonces, planificar y vivir como que si Dios no existiera, como si Dios no hubiera opinado nada de la situación, eso es muy peligroso. Dios entonces le tiene que recordar que su vida es frágil, que su vida es muy corta, y la compara con esa neblina, nada más inconsistente que eso, porque bajo la mirada eterna del Dios Todopoderoso, así es nuestra vida terrenal, de frágil, de corta, de efímera. Un día estamos llenos de vida, tan seguros de nosotros mismos, que no tenemos tiempo para pensar en Dios, para tener a Dios en nuestra vida, para tener en cuenta lo que Dios ha dicho en su palabra, y no hay Dios en nuestros pensamientos. Pero basta que el Señor entonces nos toque o nos quebrante levemente para hacernos despertar a esa realidad incuestionable que nuestra vida es como la niebla. Es como la flor que un día está radiante de hermosura, de frescura, de color, de aroma, pero al día siguiente se seca, se marchita, se murió, ya no está más. Y Dios tiene que hablarnos muchas veces de manera de hacernos despertar nuestra conciencia. Miren, por ejemplo, en el Salmo 78, hablando de este punto, el Salmo 78, hablando acá de cuando Israel era sostenido, sustentado por Dios en el desierto, y vaya que sucedieron cosas allí. Y mira allí lo que dice en el Salmo 78, versículos 32 al 37. Salmo 78, versículos 32 al 37. Con todo esto pecaron aún, con todo lo que Dios había hecho. Les había dado de todo en el desierto, aquellos que se rebelaron, Dios los juzgaba. Pero dice, con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios.
¿Verdad que a veces el ser humano se le habla y anda picoteando aquí y allá? Y Dios tiene que quebrantarnos de una manera sobrehumana para que en nuestra necedad nos podamos doblegar a la voluntad de Dios. Si lo hacían morir, dice que ahí sí buscaban a Dios. Cuando veía que la cosa era en serio, entonces sí buscaban a Dios. Cuando ya estamos en el umbral de la vida, ahí sí nos acordamos de Dios. En el mejor de los casos, en el peor de los casos, partimos de una eternidad blasfemando aún el nombre del Señor. Entonces se volvían solícitos, dice, entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio. Se acordaban en la calamidad, en el quebranto, de que Dios era su refugio, de que Dios era el que los sostenía. Y el Dios Altísimo, su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca. Le lisonjeaban con su boca. Y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Entonces Dios les tenía que recordar que Él era Dios, Él era el Todopoderoso, que Él es eterno, que Él dirige todos los pasos del ser humano, que el ser humano sin Él no puede hacer absolutamente nada. Sin embargo, el hombre en su rebelión, en su necedad, planifica toda su vida sin tener en cuenta a Dios, su palabra, su voluntad, y eso es fatal. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos sido testigos de una manera u otra de personas que lo han tenido todo en esta vida? Pero de un día para el otro sus vidas han cambiado de una manera drástica, absolutamente opuesta. De repente, de un día para otro, en estas vidas llegó el quebranto, llegó la tragedia, el dolor, porque así de frágil es la vida del ser humano. Un accidente repentino, el otro muchacho de 24 años venía entrando a Dolores, él atravesó un auto, un muchacho de 24 años, trabajaba ahí en Hogar. Y se mató instantáneamente. El que quizás él venía pensando llegar a su casa, tomar mate, salir con sus amigos. Y pasó de una eternidad, vaya a saber dónde, solo Dios sabe. Y bueno, y los padres, imagínense en sus padres, cómo tienen que vivir el resto de la vida. Y así de frágil es la vida del ser humano, así de frágil, y suceden estas cosas que son parte inherente de la vida del ser humano. Ustedes no sé si se acuerdan de Christopher Reeve, que fue un famoso actor en Hollywood, que interpretó el papel de Superman. En las finales de la década de los 70 y principios de los 80, era un hombre joven, un hombre que tenía una salud espectacular, tenía una familia preciosa este hombre, y era amante de la equitación. Él practicaba la equitación, esos que saltan con caballo. Una mañana fue a tener su práctica de equitación, se cayó de caballo, el caballo saltó, se cayó, se cae de cabeza y quedó tetrapléjico. Con 42 años, con plata, con fama, con familia, y de la noche a la mañana su situación cambió. Luchó 9 años con esa situación y murió a los 52 años. Y eso consternó a la comunidad de los actores en Hollywood. Un hombre que vendía salud, un hombre que era espectacular, más allá de que era actor de televisión, pero era un hombre, estaba considerado como una excelente persona, tenía su familia, sus hijos chicos, pequeños, y le pasó esa fatalidad. Y en el mundo cristiano hay un caso muy conocido, que esta señora todavía vive, esta hermana, Joni Eareckson Tada, que a los 17 años se tiró un clavado en un lago, que habían ido a pasar unas vacaciones con su familia, era una muchacha joven, llena de vigor, de fortaleza, y también queda tetrapléjica para el resto de su vida. De acá para abajo quedó completamente inutilizado su cuerpo. Hasta el día de hoy, ella tiene 75 años, todavía vive, si no me equivoco, y su vida cambió drásticamente de un momento hacia otro. Y nadie está libre de esto, hermano, porque así de frágil es la vida del ser humano. La palabra de Dios nos dice, hablando de la fortaleza de los jóvenes en nuestra necedad, todos fuimos jóvenes, o los que son jóvenes. Dice Proverbios 20:29, la gloria de los jóvenes es su fuerza. La gloria de los jóvenes es su fuerza. No solamente la fuerza física, sino la fuerza para emprender, la fuerza para hacer cosas, para planificar, para planear. Y todo en esa etapa de la vida consideramos capaces de hacer y lograr todo lo que nos proponíamos. En la confianza que nos otorgaba ese vigor de nuestras propias fuerzas, de nuestra juventud. Pero esa jactancia, hermanos,
no es buena. La Biblia dice que esa jactancia es mala. Así termina Santiago cuando leíamos en el capítulo 4, que dice, porque ¿qué es vuestra vida? Y ahí Santiago nos advierte entonces claramente que la vida es frágil, es efímera, y que siempre tenemos que considerar a Dios en nuestros planes, porque el futuro no nos pertenece a ninguno de nosotros. Y él añade en los versículos 15 y 16, en lugar del cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora, dice Santiago, os jactáis en vuestra soberbia. Y recuerde que le está escribiendo la iglesia cristiana, hermano, porque muchos cristianos viven así. Han puesto a Dios en un segundo, en un tercer, en un cuarto plano. Dios dice esto, pero yo voy a seguir planificando mi vida según a mí me parece. Y Santiago dice, toda esa jactancia semejante, parecida, es mala. Es mala, no es buena. No es buena. Entonces tenemos que recordar quiénes somos nosotros y quién es Él. Nosotros somos como esa flor de la hierba. Así es la grandeza de nuestra vida. Nosotros dependemos de Dios, de su gracia, de su misericordia, de su palabra. Como va a decir Pedro en el verso 25, lo único eterno que tenemos a la luz de esta corta vida, de esta frágil vida, es la palabra de Dios, que dura y permanece para siempre. Eso es lo único eterno que yo tengo en esta vida y lo único a lo cual me tengo que aferrar a la palabra de Dios, porque es lo único eterno que yo tengo. Mi familia no es eterna. Mi esposo y mi esposa no son eternos. Mis padres no son eternos. Mi trabajo no es eterno. Mi casa no es eterna. Mi salud no es eterna. Lo único eterno que tengo es la palabra de Dios que permanece para siempre. Y eso, en eso, hermano, tenemos que fundamentar nuestra vida. En eso. Por eso Santiago dice, toda jactancia semejante es mala. Es mala. Planificar nuestra vida y dejar a Dios en un segundo plano. Entonces Dios considera eso como una jactancia y la califica de nociva, de mala. La necedad de pretender gobernar nuestras vidas sin considerar la voluntad de Dios, que esa voluntad es soberana, eso es necedad. Por otro lado, hermanos, ¿cuántos son los que también viven trabajando intensamente para ahorrar para su vejez? Y no es que esto esté mal, está excelente que uno planifique y ahorre para su vejez. Pero si lo hacemos independientemente de la voluntad de Dios, dejando a Dios en un segundo plano, esto se convierte en una necedad. Se convierte en una necedad. Tenemos que tener a Dios en primer lugar en todo lo que nosotros vayamos a emprender, buscar la voluntad de Dios. Si Dios está de acuerdo con eso que estamos haciendo. Porque, hermanos, el futuro le pertenece únicamente a Dios. Y Dios sabe cuánto de acá vamos a llegar a un futuro cercano o lejano. Nuestra vida está en las manos del Señor. ¿Se acuerdan ustedes en el Evangelio de Lucas? El Señor está enseñando públicamente y de repente por allá uno le pega el grito, Señor, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Salió con cualquier cosa el hombre. Y Jesús le dice, amigo, nadie me ha puesto como juez y partidor de ustedes, pero guárdense de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Inmediatamente el Señor empieza a contar una parábola después, ¿se acuerdan? La parábola del rico insensato. La parábola del rico insensato. ¿Cuál era el problema del rico? Justamente que era necio. ¿Por qué era necio ese hombre? Miren lo que dice el relato bíblico. Jesús está contando esta parábola. Dice que este hombre era rico, le había ido muy bien en la vida, tenía mucho, y él pensaba dentro de sí. No buscó la dirección del Señor, no pidió sabiduría, él ya tenía todo maquinado, su vida resuelta según él. No estaba consultando con Dios, estaba hablando consigo mismo, estaba pensando, meditando, y dice, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, ¿vieron cómo se contestó a él mismo? Esto voy a hacer. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. El hombre quería pasar una jubilación espectacular, con todo lo que tenía, voy a vivir echado para atrás. Y él se decía a sí mismo, reposa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, Dios que estaba viendo las intenciones necias de su corazón, él estaba planificando sin consultar al Señor. Y el Señor le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma.
y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Así que el Señor nos advierte que nuestra vida y la condición que hoy vivimos es fugaz, es temporal, es circunstancial, pero sí nos recuerda que lo único que permanece eternamente es su palabra. Por tanto, deberíamos con urgencia poner más atención a lo que Él nos dice en su palabra, porque eso sí es eterno. Eso sí es digno de confianza. Lo de mañana, yo no sé mañana cómo va a amanecer la situación, no tengo ni idea, pero yo sé que mañana la palabra de Dios estará vigente, la palabra de Dios no va a cambiar. Dios no va a decir, no, voy a cambiar ahora ciertas promesas. No. Esta palabra es una roca sólida. La circunstancia va a cambiar, la salud va a cambiar, la condición económica, social, política va a cambiar, pero yo sé que puedo confiar en esto. Mañana, pasado y siempre. Porque la palabra de Dios no cambia, por tanto, en ella tenemos que fundamentarnos para absolutamente todo. Entonces, ahí en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 13, hablando de las promesas de Dios que son fidedignas, dice Pedro, 2 de Pedro 3:13, según las promesas que Dios nos ha dado, esas promesas, dice Pedro, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Esas promesas de Dios son fieles, son dignas, esas no cambian, esas no son temporales, esas no son frágiles. En esas sí podemos confiar y descansar, y es lo único que tenemos, hermano, las promesas de Dios. No hay otra cosa. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Entonces, muy sabio hacer planes para el futuro, pero de todos ellos deberían estar sujetos a la consideración ciertísima que estamos a las puertas de esa eternidad. Que cada año que pasa nos acercamos más a la eternidad. Eso es así. Cada año que pasa estamos más cerca de esa eternidad, de salir de este plano físico y temporal para entrar a lo eterno. Entonces el hombre se proyecta al futuro, hace planes, aún calcula las ganancias que obtendrá. Algunos están planificando este año ahorrar más suma de dinero para comprar aquello y lo otro, y todo eso no está mal. Está bien, siempre y cuando tomen en cuenta a Dios y su consejo. Si Dios no está obrando, entonces en los corazones de estas personas son como el rico insensato. Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has hecho, ¿de quién será? Entonces, cuando todo esto se hace sin tomar en cuenta a Dios y los problemas inherentes que ya tiene la vida humana, eso se torna entonces en una necedad. El hombre acostumbra a planificar, pero sin tomar en cuenta a Dios, se envanece y se considera su propio Dios, que gobierna su propia vida, porque el hombre mismo se cree indestructible hasta que Dios lo toca, le quebranta y le hace ver que él no es absolutamente nada sino polvo. Mire lo que dice en el Salmo 103, verso 14. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Entonces el pecado consiste en disponer y organizar toda nuestra vida como si Dios no existiera o no interviniera en ella. Por eso Santiago dice, pero no sabéis ni lo que será de vosotros el día de mañana. Nadie, hermano, sabe lo que va a acontecer el día de mañana. Así que nosotros no sabemos lo que será el día de mañana. Y son precisamente esos aspectos de nuestra vida terrenal lo que debieran llevarnos a reflexionar sobre qué es realmente nuestra vida, porque somos como esa bruma, como esa niebla que dice Santiago, que aparece por un poco de tiempo y enseguida se desvanece. Así es la grandeza de la vida del ser humano. Vemos cómo en forma prudente y anticipada muchos son los que planifican un viaje para sus vacaciones, ahorran con gran esfuerzo, hacen las reservaciones con bastante anterioridad para no tener contratiempos después de última hora, y todo eso sabio, todo eso está muy bien. Pero yo me pregunto una cosa, ante el viaje que tienen que emprender todos los seres